Qué gusto saludarles en esta mañana y qué gozo es estar en este momento aquí delante de ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Así que quiero que nos dispongamos para este tiempo y que el Señor sea quien nos hable, nos dirija y nos enseñe en esta mañana. Seguramente usted ha escuchado la letra de esta canción popular. Dice así: usted, que es buen colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón una serenata de canciones muy sentidas. Usted, que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas, que puso el Señor en Muso y Chibor, bajo la corteza de sus empinadas faldas. No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta mejor. Amén. Esta letra y sigue más, pero esta es una parte del compositor José Jacinto Monroy, nacido en Boyacá. Hoy, 20 de julio, fiesta patria, recordada por muchos de nosotros. Celebramos el grito de independencia que antecedió realmente para que más adelante, en 1819, se diera la completa independencia del Imperio Español. Pero hoy celebramos este grito de independencia, 20 de julio de 1810. Pero realmente nuestros corazones experimentan libertad. Realmente nuestros corazones como colombianos experimentamos la paz que realmente Dios anhela para cada uno de nosotros. La misión de Dios, amados hermanos, es que cada ser humano, que cada colombiano experimente redención, salvación, transformación a través de la obra de Cristo en cada vida que reconoce su necesidad de Él, en cada vida que reconoce que necesita ser tocado y cambiado por el poder de la obra de Cristo en sus vidas. Hoy vamos a hablar acerca de la misión de Dios y vamos a decir que la misión de Dios avanza, no se detiene. La misión de Dios no lo detienen los obstáculos ni las murallas. Entonces, el título del mensaje de hoy es: la misión de Dios avanza, no se detiene. Y quiero que entonces me acompañen ustedes a leer el texto de Lucas, capítulo 4, versículos 42 al 44. Pongámonos de pie, por favor, y me acompañan a leer este texto de la Sagrada Escritura. Lucas 4, versículos 42 al 44. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos, pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar. En otra versión dice: me es necesario anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Te necesitamos, Señor. Muéstranos a través de ella, Señor, lo que tú anhelas de cada uno de nosotros como tus hijos, como tus discípulos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pueden tomar asiento. Quiero destacar en esta mañana, amados hermanos, 3 aspectos de la misión de Dios expresada en estos versículos. La misión de Dios expresada a través de la obra de Jesucristo, revelada a través de la misma presencia de Jesús, a quien Dios el Padre envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el primer aspecto que quiero que notemos en este texto es que la misión de Dios avanza en dependencia. Y allí en el versículo 42, en la primera parte dice: cuando ya era de día, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Jesús es nuestro modelo de búsqueda en oración al Padre. Si leemos los versículos anteriores, Jesús viene de jornadas intensas, de estar con la multitud, de estar con las personas, de enseñar su palabra de una manera muy especial. La gente decía que él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Venía de un tiempo de sanidades, de liberaciones espirituales, de restauración de vidas. Y en medio de todo este tiempo agitado, Jesús busca un momento de quietud, un momento de estar a solas con su Padre, apartado de las multitudes que lo proclamaban, de aquellos que habían sido favorecidos por sus milagros. En el texto paralelo del Evangelio de Marcos 1:35 nos explica y nos amplía que realmente Jesús fue a este lugar solitario a orar. Nos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, allí en Marcos 1:35, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, un lugar desierto, para orar. Lo confirma también Lucas 5:16, más adelante. Él se apartaba a lugares desiertos para orar. Hermanos, si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Jesús es Dios, pero su ministerio no se basó en este recurso de su divinidad para actuar independiente de su Padre. Él anhelaba y necesitaba estar en esta dependencia constante con su Padre Celestial. En los versículos anteriores, desde el versículo 31, si usted puede ver allí, en este texto de Lucas, vemos cómo Jesús había acabado de tener un día agotado, duro, de confrontación espiritual. Y luego al atardecer, al caer el sol, dice, llegando la noche, sanaba a las multitudes que acudían a él. Para Jesús la gente era importante, hermanos, pero su prioridad fundamental, su anhelo superior y excelente era estar en intimidad con su Padre a través de la oración. En nosotros como creyentes que nos consideramos discípulos de Jesús, amados hermanos, la oración debe ser una prioridad. Aunque haya mucho trabajo, aunque haya que atender necesidades apremiantes, estas ocupaciones no nos deben impedir el tener nuestro tiempo a solas con Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de palabra, nuestro tiempo de intimidad con Dios. ¿Saben una cosa? Solo allí, cuando tú y yo nos rendimos delante de la presencia del Señor, nos colocamos de rodillas delante del Señor y allí delante de Él reconocemos nuestra miseria, reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra vulnerabilidad ante la tentación. Allí en la presencia del Señor podemos derramar nuestro corazón y decirle, como decía el apóstol Pablo: miserable de mí, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo
la obra de Cristo. Solo Jesús puede traer libertad y restauración. Es allí en la intimidad, en la presencia de Dios, hermanos, donde se caen nuestras máscaras, donde se caen nuestra apariencia de piedad, la aureola que tanto nosotros pretendemos tener. Allí se cae, porque delante del Señor nada podemos ocultar. Y es allí, amados hermanos, donde clamamos la gracia y la misericordia de Dios para que nos cambie, para que nos transforme. A nosotros, los esposos, para que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. A ustedes, hermanas, para que el Señor les respalde, les guíe y les ayude para seguir levantando un hogar conforme al propósito de Dios. Para ustedes, hijos jóvenes, para que de la gracia de Dios surja jóvenes que respeten, amen y obedezcan a sus padres y sean hombres y mujeres de testimonio en medio de un mundo de oscuridad. Es allí, hermanos, donde en la presencia del Señor podemos realmente ser fortalecidos. Hemos cantado el texto de Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Saben, hermanos, no podemos evitar la adversidad, no podemos evitar la enfermedad, no podemos evitar el conflicto, las crisis, el dolor. Pero cuando tú y yo nos rendimos allí ante la presencia del Señor, experimentamos que realmente el Señor nos fortalece, nos da las fuerzas y nos da una actitud firme y estable para enfrentar cada situación. No vivamos independientes de la presencia y de la relación con Dios, amados hermanos. Hacer un alto para que nuestra vida exprese dependencia y sujeción a través de la intimidad genuina con Dios. El Señor nos está mostrando, hermanos, aquí en este texto, que no hay misión sin oración. Si nuestra vida no está en dependencia del Señor, va a ser muy difícil que podamos ser instrumentos del Señor para extender su reino, su amor en medio de este mundo. No hay misión sin oración. Preguntémonos, ¿estamos priorizando nuestra relación con Dios? ¿O Dios está desplazado por nuestros programas de televisión, por nuestra serie preferida, por las redes sociales? ¿O simplemente estamos cansados? ¿Estamos priorizando nuestra relación con Dios? Que el Señor nos ayude a poder establecer que Él sea el primer lugar en medio de todo lo legítimamente que hacemos, pero que el Señor ocupe el primer lugar. Y la gente lo busca, llegan donde Él está y lo detienen para que no se vaya. Dice el versículo 42, seguimos ahí en el mismo versículo. La gente lo buscaba y llegando a donde Él estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. Jesús es buscado y se deja encontrar. Aún en medio de su intimidad con Dios, aún en medio de su oración, allí también puede ser encontrado y responde a la necesidad. Está en contacto con la gente. Jesús no huye, no es esquivo, no se enoja al ser encontrado por la gente que lo buscaba, porque habían experimentado la gracia de Dios, el poder de Dios en sus vidas, sanando, liberando, enseñando, abriendo el entendimiento. Pero Jesús les hace caer en cuenta que no podía quedarse con ellos.
Y aunque aparentemente era el centro de atracción, de admiración, Jesús no le interesaba esto. La gente quería retenerlo donde ya había éxito. Jesús rechaza la comodidad y se mueve al lugar de la necesidad. Él tiene que decirle, la gente lo buscaba y llegando donde él estaba lo detenían para que no se fuera de ellos. Él tiene que decirles, me es necesario anunciar a otros, a otras ciudades. No me puedo quedar aquí. Otros también deben experimentar esta gracia, este poder transformador. El segundo aspecto que quiero que notemos es que el reino de Dios avanza anunciando con urgencia el evangelio del reino de Dios. Allí en el versículo 43, miren su Biblia, Lucas 4:43, la primera parte dice, esta es la respuesta que Jesús les da a esta multitud ansiosa, a esta multitud que no quería que Jesús se fuera de allí. Dice, Jesús les responde, es necesario anunciar el evangelio del reino a otras ciudades. Es necesario. En otras palabras, le está diciendo, debo ocuparme en anunciar. Debo hacerme cargo de esta misión en la cual me ha sido encomendada. Sin duda hubiera sido más agradable quedarse allí. ¿Saben por qué? Porque allí, en Capernaum, la gente la había escuchado. La gente lo había recibido muy bien. La gente estaba muy dispuesta a recibir el mensaje de Jesús. En el capítulo anterior, Jesús llega a Nazaret, entra a la sinagoga y recordemos que al leer el texto de Isaías, allí en 4:16, capítulo 4, versículo 16 de Lucas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús abre el rollo de Isaías y lee este texto. ¿Ustedes recuerdan qué pasó? La gente lo rechazó, la gente se enojó, se llenó de ira. ¿Y de dónde ha salido? Y dice que lo llevaron hacia un despeñadero para empujarle, pero dice que el Señor pasó en medio de ellos y se fue. Eso pasó en Nazaret. Pero Jesús llega a Capernaum, allí en Galilea, y entonces recibe la admiración, recibe el asombro de todos los que estaban allí en esta población. ¿Quién no quisiera estar cómodo donde por todos es respetado? Pero Jesús les dice, tengo una necesidad que es superior. Hay un plan mayor. Mi proyecto es el proyecto del Padre, no los proyectos que ustedes me dicen a mí. No es la multitud la que dicta la agenda del Señor. Les hace caer en cuenta que no solo ellos son los beneficiados del anuncio del evangelio, sino que también otras ciudades, otros lugares, otras gentes, sin despreciar, sin rechazar, sin excluir. Esos otros son necesitados del evangelio del reino de Dios. Hermanos, esto es una prioridad. La invitación, la exhortación es que el anunciar lo consideremos como algo necesario, algo urgente, algo en lo que me debo hacer cargo. No es si nos queda tiempo o si me acuerdo. Debemos desacomodarnos. Debemos mirar a nuestro alrededor. ¿Y esto cómo es? Resulta que mis compañeros de trabajo, nuestros profesores, si noto que mi jefe o subalterno está triste, a punto de tomar decisiones repentinas, y me acerco y puedo escucharle, allí hacemos la diferencia. Y en medio de esta conversación, poder compartir
la buena noticia de esperanza y de propósito eterno que Dios tiene para cada ser humano. Generalmente estamos centrados en nosotros mismos, en nuestras conveniencias, en nuestro bienestar. Cuando yo dejo de pensar que yo soy el centro de todo y soy sensible y pienso en el otro, surge la misericordia, la compasión y la bondad. Es necesario, debo anunciar, es nuestra responsabilidad de anunciar el Evangelio. Y dice ahí entonces, ¿qué es lo que anuncia? Dice, el Evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es esa urgencia? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese deber? Anunciar el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que traduce la palabra evangelio, buena nueva, buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Si vamos allí a Lucas 4, versículo de 18 al 19, una página antes de su Biblia, escuchamos las palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas, para dar evangelio, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor dice, hoy esta palabra se ha cumplido. Es el anhelo de Dios para cada ser humano que reconoce su necesidad de la intervención de Dios en su vida. Este era el proyecto, el programa que Jesús estaba mostrando allí como Mesías a los que le escuchaban. Y esto, cuando él hablaba del reino de Dios, era precisamente esto, la buena noticia para ellos, que significaba el fin de la espera del Mesías. El tan anhelado Mesías ahora está frente a ellos, que venía a liberarlos, pero lo que ellos esperaban era alguien que los liberara del imperio militar romano. Pero Jesús les está proponiendo, les está hablando de algo muy diferente. El reino de Dios es la manifestación definitiva, total, completa del señorío poderoso de Dios en la vida. ¿Saben? Es un señorío diferente, es un reinado diferente, es un gobierno diferente. El señorío de Dios, de Cristo, no es aplastante. El señorío de Cristo en la vida no aplasta, sino que levanta. El señorío de Cristo no oprime, sino que libera. El señorío de Cristo en la vida no hace daño, sino que trae bienestar, identidad, dignidad y victoria sobre el mal. Trae justicia y salvación al que reconoce su necesidad de ser perdonado y restaurado. El reino de Dios trae justicia, paz, transformación y esperanza. ¿Ustedes recuerdan qué dice Miqueas 6:8? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Hacer misericordia y ser humilde ante Él. Cumpliéndose una vez más la palabra del Señor al conocerle y que Él sea el Rey de nuestras vidas. Jesús no es excluyente. El Evangelio del Reino es para todos. No discrimina ni excluye. Dios nos incluye en su misión para que seamos transformados, para que le conozcamos, para que vivamos en su amor, para que lo reflejemos y para que obedezcamos este mandato. Hermanos, nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. La misión de Dios se vive en nuestras acciones diarias. El tercer aspecto
que podemos destacar aquí en este texto es que la misión de Dios avanza teniendo claridad del sentido de la misión. ¿Para qué ha sido enviado Jesús? Por lo tanto, y en consecuencia, ¿a qué somos enviados nosotros? El versículo 43, allí en el texto donde estamos, en la segunda parte, Jesús dice: para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Jesús tenía claro el sentido de su misión. ¿A qué vino? Aunque los milagros eran parte de su ministerio, no era su enfoque principal. Jesús es el enviado del Padre para anunciar el evangelio del reino de Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el anhelo de Dios: la restauración, la transformación, la vida centrada en Él. Cristo es modelo de misión. En Juan el Señor decía: como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Cristo mismo nos invita a participar anunciando el reino de Dios a todos. Como iglesia y como creyentes estamos llamados a participar activamente de esta misión redentora. No se trata, hermanos, únicamente o solamente de ir a otros lugares, a otras naciones o a otros países. Se trata de que tú y yo vivamos como testigos de Cristo donde estemos, hoy mismo, ya mismo. En el versículo 44 dice: y predicaba en las sinagogas de Galilea. Galilea era una región habitada en su mayoría por gentiles, por paganos. Compartir el evangelio a los que nos parece que no lo merecen. Este texto nos muestra a un Jesús misionero que llevaba a cabo su tarea acercándose a la gente, colocándose al lado de la gente de la comunidad. No hay templos, no hay ritos, protocolos religiosos o palabras religiosas. El Señor no establece ninguna separación. Se acerca. Lo que tenemos es a un Jesús que se introduce en los hogares, en las casas. Un Jesús que está al lado, sensible a la situación del otro. Se identifica con una humanidad enferma. Si ustedes miren los versículos anteriores, Jesús llega a la casa de Pedro y estaba enferma su suegra. Y el Señor allí, en medio de esta difícil situación, porque dice que era una fiebre muy alta, y el Señor tiene misericordia y se acerca a ella. Dice que ora por ella y dice que esta mujer se levantó, experimentó la sanidad del Señor e inmediatamente le sirvió. El Señor no fue distante, no fue ajeno a la necesidad en este momento de la suegra de Pedro. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Gente que está en la calle, hospitales, nuestro sitio de trabajo, el vecindario donde vivimos, las universidades, el Transmilenio, los parques, los compañeros de estudio, de trabajo, nuestros jefes. Allí se extiende la misión de Dios. Allí avanza la misión de Dios. Y tú y yo debemos considerar esto como necesario, como urgente, como nuestro deber, como nuestra responsabilidad de anunciar
el evangelio del reino de Dios. Jesús no coloca distancia. No le tengamos miedo al contacto, hermanos. No evitemos acercarnos al que sufre, a aquel que ha perdido un familiar, a aquel que ha tenido una pérdida de relaciones, a aquel que ha tenido una pérdida laboral. Acerquémonos a aquella madre que sufre por sus hijos, a aquellos que se han distanciado de sus seres queridos por tomar decisiones equivocadas. Acerquémonos al que ha hecho malas inversiones financieras, al que ha negociado sus principios y valores cristianos y han hecho lo incorrecto. Acerquémonos a aquel que ha perdido la confianza en alguien, a aquel que no quiere seguir viviendo, a aquel que le parezca imposible que su hogar sea restaurado, a aquel que considera imposible que sus hijos puedan ser transformados. Jesús ora y comunica vida, sanidad y esperanza. Cuando nos acercamos a otro, hermanos, no hay palabras suficientes. No hay palabras mágicas, religiosas o frases de cajón. Deben ser actos reales y naturales de bondad y de compasión. Nuestro cristianismo, nuestro caminar con el Señor, o se levanta o se cae en la manera de acercarnos a la realidad del dolor de la gente. Allí se muestra el talante de nuestra fe, de nuestro discipulado, de nuestro seguimiento al Señor. No le tengamos miedo a involucrarnos en el dolor del otro. Porque para el sufrimiento, hermanos, no hay discursos suficientes, sino acciones concretas que contrapongan al mal las fuerzas del bien. No nos alejemos, no nos escondamos de la realidad circundante. ¿Realmente cumplimos la misión escondidos o alejados? Estar ahí, cerca, trae respuesta al dolor de un pueblo. No nos avergoncemos como creyentes. Seamos ejemplo de integridad y hablemos de nuestra fe cuando haya oportunidad. El llamado es para todos. Acerquémonos, inclinémonos, tomemos de la mano, seamos sensibles y levantemos al otro. Saludemos con amabilidad, sirvamos con entrega, ayudemos a alguien cargado. Usemos cada encuentro como un lugar de misión. De esta manera podemos contarle las buenas noticias, el evangelio que hay en Jesús a otros. Perdón, salvación, reconciliación, vida nueva, nuevas y mejores oportunidades. Solo Dios hace posible lo imposible. ¿Qué espera Dios de ti, de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que participemos activamente en su misión. Como sus discípulos, respondemos de manera natural a este llamado. En 2 Corintios 5:19 dice que somos embajadores, que allí representamos el reino de Dios. Y dice que este debe ser nuestro grito, nuestro clamor: reconcíliense con Dios. Esta es una comisión directa, no ugna.
opción. ¿Qué significa para mí hoy, hermanos, esto? Hoy nuestro país necesita que la misión de Dios avance y no se detenga a través de ti y de mí. Tú y yo somos instrumentos que Dios usa para que su misión no se detenga y cada colombiano, hermano, cada colombiano experimente salvación, esperanza, vida eterna, transformación. Que nuestra amada Colombia, además de ser hermosa, como leímos en la letra de la canción que hicimos en la introducción, que realmente esta naturaleza hermosa, este país hermoso, sea acompañado de hombres y mujeres rendidos a los pies del Señor. Hombres y mujeres rendidos al señorío de Cristo en sus vidas. Hombres y mujeres que realmente experimentemos el gobierno de Dios en nosotros, para que podamos realmente hacer de esta Colombia una Colombia de paz, una Colombia transformada, una Colombia que dé gloria a Dios en todo lo que hace. Revisemos, hermanos, nuestro enfoque diario. ¿Vivo para mis propios planes o vivo para la misión de Dios? Pensemos un momento en esto. ¿Vivo para mis propios planes o vivo para la misión de Dios? A manera de aplicación, y luego vamos a orar con base en estas invitaciones para aplicar a nuestra vida. Número 1, nuestro hogar, hermanos, es el primer lugar donde la misión se lleva a cabo. Propiciemos espacios de relación con Dios a través de la oración y reflexión en la palabra. Si nuestros hijos ya se han ido, allí con nuestro esposo. Y si vivo solo o sola, allí la prioridad sea el Señor. Y si estamos con nuestros hijos, aún más, propiciar estos espacios de relación con Dios a través de la oración y reflexión en la palabra. No olvide, hermanos, no hay misión sin oración. Nuestra relación con Dios fundamenta, respalda ese anhelo de hacer misión, de proclamar el Evangelio. Segundo lugar, al salir de este lugar, hermano, al salir de este templo, llamemos a un familiar o amigo, escuchémosle y digámosle que nos permita orar por él y compartamos la buena noticia del Evangelio con él. Que podamos de una manera especial poder acercarnos y escuchar su necesidad y allí poder orar y saber que Dios puede obrar, hacer posible lo que es imposible para los hombres. Tercero, la misión de Dios comienza hoy, hermanos, ya mismo, ahora mismo, en cada conversación, en cada tarea que realicemos, en nuestras realidades como personas. Perdona, pide perdón, acerquémonos, seamos sensibles a la necesidad del otro. En cuarto lugar, hermanos, apoyemos las iniciativas, los espacios misioneros que nuestra comunidad, nuestra iglesia propone y abre. ¿De qué manera? Orando, enviando, ir y también con nuestros recursos económicos aportando. Yo quiero invitarle, hermano, a que hagamos de estas 4 aplicaciones motivos de oración. Y entonces, oremos por el primer punto de aplicación, que mi hogar sea un lugar de misión. Y allí entonces, que el Señor nos ayude
a propiciar espacios de oración, espacios de lectura y reflexión en la palabra. Si lo tenemos, que el Señor nos ayude a mantenerlos y a acrecentarlos. Si no lo tenemos, abrámoslo, busquémoslos. No nos cerremos a la oportunidad de que el Señor se manifieste en medio de nuestra familia. Oremos allí, hermanos. Cierra sus ojos un instante y dile: Señor, perdóname, Señor, porque muchas veces le hemos dado más tiempo, oh Dios, a la televisión, a las redes sociales, a mis compromisos sociales, deportivos, y no hemos dado el lugar que te responde, que te corresponde en mi corazón, en nuestra familia. Dile al Señor que te dé sabiduría, te dé la firmeza de poder abrir esos espacios allí en casa. No es popular, no va a ser agradable, no te van a aplaudir y seguramente va a haber rechazo. Pero propongámoslo e iniciémoslo para que allí nuestros hijos, nuestros familiares, conozcan del perdón, del favor, de la libertad que solamente Cristo trae. Oremos la segunda propuesta de aplicación. Que al salir de este lugar el Señor nos ayude a tomar la iniciativa de llamar a un familiar o amigo para entablar una conversación, escucharle y que nos permita orar por él en medio de lo que está viviendo, y compartamos la buena noticia. Señor, que nuestras llamadas a nuestros amigos o amigas no sean, Señor, para hablar mal de otro, no sean, Señor, para adular, no sean, Señor, para criticar. Oh Dios, permítenos ir más allá y poder de esta manera, en esta conversación telefónica, oh Dios, escuchar a esta persona y que al escuchar su realidad nosotros podamos ser sensibles y orar por esa necesidad, y que esta persona pueda comprender que solamente a través de ti puede haber salvación. Que esta persona, Señor, pueda llegar a conocerte y llegar en arrepentimiento, y llegar, Señor, reconociendo que solamente tú puedes traer, Señor, propósito a su vida. Ayúdanos, Señora, al salir de este sitio, poder hacer esta llamada importante, Señor. Oremos el tercer punto. Señor, que yo pueda comprender que la misión a la cual tú me llamas a participar hoy mismo comienza. Es ya, es ahora mismo, Señor. Oh Dios eterno, que en cada conversación, oh Dios eterno, el tema del Evangelio pueda surgir
de manera natural, sin juzgar, sin maltratar, sin bibliazos, pero que allí en medio de estas conversaciones surja, oh Dios, la gracia tuya, la misericordia tuya, para traer perdón, restauración a las vidas. Señor eterno, que yo pueda reconocer que me equivoco y que allí con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, pueda pedir perdón. Pero también si me han hecho daño, yo pueda extender perdón. Oh Dios eterno, que este testimonio de reconciliación pueda ser un testimonio vivo en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras amistades, en el trabajo, Señor. Que el testimonio de la reconciliación, del amor tuyo, oh Dios, pueda ser evidente en medio, oh Dios, de nuestras relaciones. Gracias, oh Dios, porque nos has colocado en esta comunidad que anhela y desea profundamente hacer misión en otros lugares. Oh Dios eterno, en los proyectos que hay, oh Dios, a corto plazo, de salidas a corto plazo, rogamos, oh Dios, que tú orquestes, aparejes, dispongas todo, Señor, para que este plan, oh Dios, de hacer misión, una misión que avanza, que no se detiene, oh Dios, que podamos participar orando, enviando. Si colocas en nosotros el ir, que vayamos, pero que también podamos aportar económicamente. Ayúdanos a unirnos, Señor, a la causa tuya. Ayúdanos a unirnos, Señor, a la misión que tú anhelas para cada persona. Que nos dejemos cautivar por tu amor, Señor. Que esas cuerdas de amor que extiendes, Señor, nos abracen, Señor, y podamos, oh Dios, estar cerca de ti, Señor. Te necesitamos, oh Dios.